Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Somos el grupo 5 del curso de microeconomía con el profesor Raúl Rengifo, de la Facultad de Ingeniería Industrial en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Hoy le vamos a exponer sobre el análisis económico de la minería, organización de eventos y fines durante la pandemia del coronavirus. Integrantes: Steiner Sebastián Espinosa González, Luis Alberto Miranda Serna, Marco Antonio Torres Pizarro y Cintia Janet Anco Saraiga, con la cual comenzaremos la exposición sobre el análisis económico en la minería. Análisis en la minería. Mi nombre es Cintia y yo les voy a hablar sobre el análisis microeconómico de la minería legal durante la cuarentena. Primero analizaremos la siguiente pregunta con respecto a las primeras semanas de la cuarentena. ¿Por qué las empresas mineras seguían operando en la cuarentena? Bueno, principalmente por un aspecto ambiental, ya que, según la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, para evitar el desborde de los relaves mineros, se requiere mantener un nivel de operatividad técnica mínima y bueno, al inicio las minas no estaban produciendo ni procesando minerales. La industria había suspendido sus operaciones, pero entonces, ¿por qué la presencia del 25% de la fuerza laboral en las minas? Bueno, las minas subterráneas, por ejemplo, deben ser drenadas continuamente para evitar que se inunden. Del mismo modo, deben ser constantemente ventiladas y sostenidas para que no queden en mal estado y pongan en riesgo el reinicio de sus operaciones. En el caso de las minas a tajo abierto, se deben mover los concentrados para evitar la generación de aguas ácidas que pueden ocasionar graves daños ambientales. En conclusión, esta es una industria distinta porque maneja aguas ácidas, canchas de relaves y otros materiales que, si no son cuidados, pueden originar daños al entorno. Las minas no podían parar y es por ello que se mantuvo el 25% de los trabajadores para el mantenimiento. En la siguiente imagen podemos observar la gráfica de barras del PBI y el PBI minero. Y bueno, podemos ver cómo iba la producción durante los primeros meses y empieza a decaer. Como podemos ver, en el mes de abril se registró por segundo mes consecutivo una caída abrupta de la economía de menos 40,49%. Uno de los sectores que más impacto tuvo en la caída del PBI nacional fue la minería, la cual tuvo una caída de menos 47,26% durante el mes de abril del 2020. Esto se debe al decrecimiento de los niveles de producción de los principales minerales extraídos, entre los que destacan el cobre con menos 34,72%, el oro con menos 53,50%, el zinc con menos 86,33%, el plomo con 84,13%, la plata con menos 73,59%, el molibdeno con menos 10,73%, y en el caso del hierro y estaño, la caída sí fue del 100%. El sector minero fue incluido por el gobierno dentro de las actividades esenciales y pudo seguir operando parcialmente durante la cuarentena. En mayo se reinició la operación total de varias unidades mineras como parte de la primera fase de reactivación económica del país. Bueno, en la siguiente gráfica tenemos la cotización internacional del cobre y podemos observar en el primer cuadro que a mediados de enero ocurre el brote del COVID-19 en Wuhan. En el segundo cuadro vemos cuando se anuncian los recortes de producción y se agudizó la pérdida de su valor desde las últimas semanas de marzo. Y en el tercer cuadro podemos ver que ahí se da la reactivación económica de la fase 1, mostrando un repunte en abril y especialmente en mayo, como consecuencia de las nuevas medidas de estímulo anunciadas en las principales economías del mundo y la progresiva reapertura económica en varios países. En la siguiente imagen podemos apreciar el cambio en las cotizaciones de los principales metales.
con respecto de junio del 2020 a comparación de junio del 2019. Y bueno, vamos a analizar la variación de los últimos 12 meses, ¿no? Bueno, en el caso del cobre, con una baja de menos 3,9%, en el oro con un repunte del 26,3%, en la plata un repunte de 17,6%, en el plomo una disminución del menos 9,3% y en el zinc también una disminución del menos 22,8%. Y bueno, así como en el caso del cobre, que fue analizado anteriormente, la situación va a ser similar para los otros minerales de base, como el plomo y el zinc, que presentan menores valores que los registrados hace un año. Por otra parte, la cotización del oro presenta una situación opuesta y registra un crecimiento importante del 26,3%. Y esto se debe a la mayor demanda de metales preciosos que existe en estos contextos de incertidumbre como la pandemia actual en los mercados internacionales, dada su cualidad de activos seguros o de refugio. En la siguiente gráfica podemos ver una gráfica de barras sobre cómo van las inversiones mineras. Y bueno, hasta abril del 2020 hubo una disminución acumulada del menos 19,7% en comparación con el mismo periodo del 2019. En la siguiente gráfica de barras analizaremos las exportaciones mineras con respecto del 2007 hacia el 2020. Vemos cómo la gráfica se va manteniendo y en el 2019 hacia el 2020 hay una caída abrupta del menos 19,1% con respecto a las exportaciones mineras, sumando un total de 7.022 millones de dólares. Este retroceso se explica por el menor valor de las exportaciones del cobre, ya que hubo una baja de menos 24%, del oro de un menos 16,3% y zinc menos 16,7% respecto al mismo periodo del año anterior con respecto a las exportaciones. Sin duda, la proyección de este año para las exportaciones en general y las de la minería en particular no es para nada auspiciosa. Casos de COVID-19 entre trabajadores mineros. Hasta el mes de junio se han reportado más de 900 casos de contagios de COVID-19 entre los trabajadores del sector minero a nivel nacional. Como podemos observar en la imagen, había hasta junio 905 casos confirmados de contagio y un trabajador fallecido en el departamento de Ancash. Por ejemplo, en Marcobre hubo 128 trabajadores contagiados, en Puno tenemos 8 y en La Libertad, que es donde más destaca, hubo 304 trabajadores mineros confirmados que se hayan contagiado. Y bueno, en los últimos casos reportados han sido los de la unidad de Uchuchacua, en Ollón, en Lima, donde se habrían registrado 150 casos positivos. Esta mina es propiedad del grupo Buenaventura. Luego del primer caso declarado en la empresa Cerro Verde de Arequipa, el día 26 de marzo, los casos positivos se fueron presentando en varias empresas en otras regiones como Pasco, Junín, Cusco, La Libertad, Ancash, Puno, Moquegua y Lima. A continuación, veremos uno de estos casos. Como vemos en la portada, que dice: trabajadores de minería Buenaventura paralizaron labores ante contagios por COVID-19 en Arequipa. Anunciaron el 2 de junio la paralización de sus labores, ya que temían su vida al haberse registrado casos positivos de COVID-19 y bueno, exigían a la empresa las pruebas para detectar el COVID-19 entre los trabajadores y el cumplimiento del plan de vigilancia contra la pandemia. Hola, mi nombre es Steiner y vamos a hablar sobre un análisis económico en la minería ilegal e informal. La pandemia no frena la minería ilegal en la Amazonía peruana. Si bien la actividad se vio reducida por las medidas sanitarias, el proyecto del monitoreo de la Amazonía andina detectó que las explotaciones de oro arrasaron con 80 hectáreas de selva durante los 2 primeros meses de cuarentena. La minería ilegal
es uno de los principales causantes de la deforestación de la Amazonía peruana. El proyecto detectó la pérdida de casi 800 hectáreas de bosques a causa de la minería ilegal, desde que en febrero de 2019 comenzó la Operación Mercurio, la mayor intervención de la historia de Perú contra los mineros ilegales. En el siguiente GIF podemos ver la deforestación por minería en La Pampa, que se incrementó rápidamente desde 2017. Se ha reducido un 90% desde la Operación Mercurio en 2019 y se mantiene. Se nota una disminución significativa de la forestación minera en La Pampa después de la Operación Mercurio y la rápida deforestación minera antes de la Operación Mercurio entre enero del 2017 y febrero del 2019. También muestra cómo la deforestación minera disminuyó después de la Operación Mercurio, entre febrero del 2019 y mayo del 2020. El punto rojo representa un punto de referencia entre las imágenes. Sin embargo, la minería ilegal en Madre de Dios permanece en otras zonas. La mayor superficie deforestada se encuentra en la región de Madre de Dios, que hace de frontera de Perú con Bolivia y Brasil, alrededor de varias reservas naturales donde se concentran grandes campamentos de mineros ilegales, entre ellos La Pampa, la meca del oro ilegal de Perú. En los últimos años ha depredado unas 8.000 hectáreas de selva. Los resultados de la Operación Mercurio. El estudio del monitoreo, una iniciativa de la Organización Conservación Amazónica, determinó que la Operación Mercurio redujo un 92% de la deforestación por minería ilegal en La Pampa, que se encuentra en el río Malinowski, dentro de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata, un espacio donde esta actividad está prohibida. Antes de la intervención militar, la minería ilegal avanzaba en La Pampa a una velocidad de 173 hectáreas por mes, mientras que ahora lo hace a un ritmo de 14 hectáreas por mes. Dentro de la misma Reserva Nacional de Tambopata, los mineros ilegales arrasaban un promedio de 6,5 hectáreas al mes y ahora ese avance se ha reducido a apenas 0,9 hectáreas tras la Operación Mercurio. Sin embargo, la minería ilegal sí continúa después de la Operación Mercurio, incluso durante el estado de emergencia debido al coronavirus, pero a tasas más bajas. En el mapa base, las flechas rojas indican las áreas con la actividad ilegal más reciente. En cuanto a la especulación de que la actividad ilegal aumentaría durante el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus a mediados de marzo. En los 2 primeros meses de la cuarentena no hemos documentado un gran aumento en la tasa de deforestación minera en la zona de amortiguamiento de Madre de Dios. Sin embargo, la actividad ilegal sí continúa, con la deforestación minera de 80 hectáreas durante la cuarentena. Desplazamiento de la minería ilegal. Varios medios locales denunciaron en los últimos meses que los mineros de La Pampa se habían desplazado a otras zonas donde la presencia de las fuerzas de seguridad no era permanente. La investigación del proyecto registró un incremento de la forestación por minería ilegal en varias zonas. Eso prueba una migración de los mineros de La Pampa a otros puntos ricos en oro de la región de Madre de Dios. Aunque el aumento de forestación en esas áreas no llega al nivel crítico que se daba en La Pampa antes de su intervención. El impacto ambiental de la minería ilegal. La minería ilegal es uno de los principales causantes de la forestación de la Amazonía peruana, que desde 2001 ha perdido 2,3 millones de hectáreas de bosques, una superficie equivalente a la extensión del país de El Salvador. Su actividad produce además un enorme impacto medioambiental al utilizar mercurio y otros metales pesados para separar el oro extraído de la tierra, lo que contamina las aguas de los ríos donde se asientan cientos de comunidades indígenas. Las comunidades indígenas amazónicas amenazadas por el coronavirus y la minería ilegal. En el Perú, la comunidad nativa de San José de Querene no solo lucha para evitar que el coronavirus ingrese a su territorio, también para frenar la actividad minera ilegal. Su presidente denuncia que la población indígena está excluida de los planes del Estado para combatir ambos problemas. Desde que el presidente del Perú, Martín Vizcarra, declaró estado de emergencia nacional por la pandemia de COVID-19, las comunidades nativas de Madre de Dios, una región amazónica al sur del país, han acatado con responsabilidad el aislamiento social obligatorio. Comunidades como San José de Carene, Chintuya, Diamante, Barranco Chico y Puerto Luz protegen su reserva comunal. Estas poblaciones no solo luchan para prevenir el COVID-19 llegue a sus territorios, sino también para frenar la actividad minera de terceros. Se han identificado zonas del territorio comunal donde las medidas de excepción dictadas no se cumplen y el avance de esta actividad extractiva avanza y pone en peligro la salud y la seguridad de las comunidades asentadas en la zona.
Según el líder indígena, una de las principales preocupaciones que tiene es la falta de acciones dirigidas a las comunidades indígenas por parte del Estado. La población está excluida del subsidio de 760 soles otorgado por el gobierno, pese a que el impacto económico que está generado la pandemia ya los ha afectado. El presidente de la comunidad señaló que tras la cuarentena sus actividades de subsistencia están paralizadas. A la pandemia de COVID-19 se suma la lucha contra la minería. La actividad minera de terceros no se ha detenido, pese a la declaratoria de emergencia. El jefe de San José explicó que los mineros continúan operando en el territorio comunal y no hay presencia policial. En esta comunidad existen concesiones mineras superpuestas al territorio comunal, las cuales ya han creado conflictos socioambientales. Además, la cantidad de mineros comunales en San José y las poblaciones aledañas se han incrementado de forma considerable debido al desplazamiento de los trabajadores que operan en La Pampa, el mayor campamento de mineros ilegales en la Amazonía, ubicado en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional de Tambopato. En un intento por manejar la situación, pobladores de San José están resguardando la comunidad con el bloqueo de vías de acceso y desalojo extraño, pero no es suficiente. Por eso el líder pide al Estado peruano implementar la posta médica de su comunidad, ya que esta enfermedad sería perjudicial para las comunidades, principalmente para niños y ancianos, y que deben mejorar sus puestos de salud. Impacto económico de la minería ilegal durante la pandemia. Desde el inicio del estado de emergencia en Perú, el 16 de marzo, se han realizado 2.000 intervenciones contra delitos ambientales, el 60% de ellos por minería ilegal. El actual contexto es poco claro para muchos. La pandemia ha puesto en evidencia que el crecimiento económico y los ahorros del país han servido para atender parcialmente la urgencia, pero no para planificar y tener servicios públicos decentes que nos permitan enfrentar ahora esta crisis de manera adecuada. Ese es el caso, por ejemplo, de las actividades ilícitas en plena pandemia. De la legalidad no se ha detenido en la Amazonía. Si no veamos cómo en Madre de Dios, a pesar del estado de emergencia, la minería ilegal ha continuado operando. En este tiempo, el Ministerio Público ha realizado 50 operativos de persecución e interdicción de la minería ilegal. Lo mismo ocurre con el tráfico de madera. El recuento de los hechos de destrucción del ambiente y los crímenes en la Amazonía y otros territorios del país desde que comenzó la emergencia es largo. Solo desde el inicio del estado de emergencia, que fue el 16 de marzo, se han realizado 2.000 intervenciones contra delitos ambientales en todo el Perú, el 60% de ellos por minería ilegal. Esto se explica por la alta rentabilidad del oro en estos días. La predicción del precio de la onza, que es 28,3 gramos, era de $1.500, pero esta ha sido superada largamente y hoy supera los $1.702. La situación es compleja y preocupante, pues a mayor precio del oro, mayor también será la incidencia sobre su explotación ilegal, que no solo destruye ecosistemas y afecta la salud de la gente, sino a la sociedad misma. El transporte interno de productos de primera necesidad no está restringido y hay información de la policía de que se estaría usando para movilizar el oro de las zonas ilegales. Al inicio de cuarentena, los compradores de oro en Madre de Dios aprovecharon el contexto y pagaban el gramo a 80 soles, cuando el precio real era más de 198 soles. Durante estas semanas han acoplado el oro y tienen stocks importantes y buscan venderlo. Debemos estar alerta de que ciertos grupos económicos formales y también asesores vinculados a mineros informales e ilegales empiezan a exigir poniendo de excusa la crisis social y económica, la flexibilización de normas y estándares bajo el argumento de que impiden dinamizar los proyectos y la economía. La pandemia nos debe llevar a reflexionar que la opción de flexibilización ambiental solo afectará más nuestra vida y ambiente. Es una oportunidad para que cambiemos y comencemos a construir un país más sostenible donde se garantice la calidad de vida en un ambiente más sano. Buenas tardes con todos, mi nombre es Luis Miranda y hoy día le voy a hablar acerca de las organizaciones de eventos. Cuando hablamos de productores de eventos nos referimos a los que están detrás del desarrollo de los eventos, los creativos, los productores, diseñadores, decoradores, diseñadores sonidistas, fotógrafos, los de seguridad, etc.
Cuando se registró el primer caso de COVID-19 en el Perú, el gobierno decidió tomar medidas extraordinarias con el fin de evitar la propagación de este virus, que afectarían directamente al desarrollo normal de este mercado. Entre las primeras medidas que se tomaron, por ejemplo, está la prohibición de las reuniones que juntaban a más de las 300 personas, lo que conllevó a la cancelación de importantes ceremonias que se iban a realizar en el primer semestre del año. Seguido a esto, tenemos el nuevo decreto del estado de emergencia sanitaria. Acompañado a esto tenemos el aislamiento social obligatorio, volviendo muy incierto su signo. Cuando nos remontamos a inicios de la cuarentena, cerca del mes de abril, nos encontramos con que las empresas de eventos corporativos, comerciales y sociales, freelancers y afines, veremos que han sido un afectadas video de una gran del manera por el gremio decreto APAEF, supremo del la Poder agrupación Legislativo. peruana de Dentro de agencias, este gran BTL, mercado se eventos, mueven freelancers y alrededor afines, de en el cual nos explican más o 0.5% del menos PBI. qué es lo que Debido a son esto es que eventos la y qué sectores APAEF, y a qué la personas nos Agrupación estamos Peruana de dirigiendo cuando Agencias, hablamos de eventos. BTL, eventos, freelancers y afines, buscó canalizar iniciativas que servirán de salvataje para esta industria de los eventos, evitando el cierre de los negocios que se han ido construyendo a lo largo de los años. APAEF está trabajando en una serie de propuestas que serán presentadas al Estado con la finalidad de encontrar soluciones que les permitan sostenerse económicamente en esta etapa de crisis mundial. Para lograrlo, se está solicitando el apoyo de las empresas del sector, por lo que se considera de gran importancia que toda la comunidad se sume a esta iniciativa. Hoy las cosas han cambiado. Hasta hace poco vivíamos experiencias, celebrábamos medallas y gritábamos goles con el alma. Nos reuníamos en torno a espectáculos y eventos, coreábamos abrazados en conciertos. Detrás de esos momentos inolvidables, detrás de cada medalla que celebraste, detrás de cada gol que gritaste, de cada canción que coreaste a viva voz, detrás de cada evento o experiencia, estábamos nosotros. Somos los creativos, los productores, los técnicos de montaje, los de proyección, pantallas y artistas visuales, diseñadores, decoradores, sonidistas y luces, los fotógrafos, seguridad. Somos una larga lista de agencias, empresas e independientes que forman parte de esta industria y que cuidamos todos los detalles para ti. Y hasta logramos poner los ojos del mundo en nuestro Perú con impecables producciones. Ahora es momento de estar separados. Y por eso fuimos los primeros en parar. Y seremos los últimos en volver. Es muy duro este momento que nos ha tocado vivir a todos. Pero creemos que esas emociones pronto regresarán. Y acá estaremos cuando nos toque volver. Volver a juntarnos, a celebrar, a cantar, a emocionarnos. Bueno, y ahora retomándonos ya a lo que viene a ser cronológicamente el pasar de la etapa del COVID, el expresidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, dijo que las actividades sociales que impliquen la concurrencia de una gran cantidad de personas van a quedar postergadas todo el año debido a la pandemia del coronavirus. Él, citándolo, podemos decir, las actividades públicas, artísticas, culturales, deportivas y sociales, cines, eso se va a tener que quedar postergado. Expresó al señalar que la asistencia a estos mercados para abastecer los bienes va a seguir regularizado. El ex primer ministro también manifestó que uno de los sectores más afectados en términos económicos en nuestro país sería el turismo, debido a la suspensión de vuelos en todo el mundo para evitar contagios del COVID-19.
Más de 1 millón de peruanos involucrados directamente en el sector de entretenimiento, como son los organizadores de ferias y eventos, así como los trabajadores independientes, están siendo duramente golpeados por esta crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. Así lo confirmó Enrique Vargas, vocero del APAEF, que además manifiesta que la medida del aislamiento social obligatorio es esencial para controlar la pandemia y evitar una propagación, pero de irse extendiendo más de un año, la industria se vería muy afectada y no cree que tenga capacidad de soportar este sector. Además de ello, señaló que el programa Reactiva Perú solo presentaría el 35% de su presupuesto y gastos fijos. Según Enrique Vargas, en cuanto a Reactiva Perú, el programa de estimulación económica asegura que está pensada para que los sectores se reactiven en 4 meses, no en las industrias como la de los eventos que tardarán mucho más. La declaración del impuesto a la renta, que era para marzo del 2020, se ha postergado hasta junio. Nosotros solicitamos que se postergue hasta marzo del 2021 y que se tome en cuenta las utilidades del 2019 y se reste las pérdidas del 2020, y sobre esto se establezca si hay que pagar o no un impuesto a la renta, detalló Vargas. Bueno, y ahora nos vamos a retomar cuando terminó la cuarentena. Cuando se terminó la cuarentena, la situación de estos mercados no solo hizo más que empeorar, ya que en el artículo 11 del Decreto Supremo número 116 del 2020, el gobierno manifestó lo siguiente sobre el confinamiento. Sobre las reuniones y concentraciones de personas, se encuentran suspendidas los desfiles, fiestas patronales, actividades civiles y religiosas, así como todo tipo de reunión, evento social, político, cultural u otros que impliquen concentración o aglomeración de personas que pongan en riesgo la salud pública. Cosa que si analizamos desde un punto de vista para este tipo de mercados no conviene en absoluto, debido a que su principal fuerte de este tipo de eventos es el confinamiento de personas, y pues que esta medida dictaminada por el gobierno lo único que hace es mantener una gran cantidad de eventos sin funcionamiento. Sin embargo, a pesar de todas estas dificultades, ciertos tipos de eventos como los deportivos pudieron retornar para funcionar con la peculiaridad de que ahora estos encuentros, en este caso en Perú, la Liga 1, así se llama el torneo peruano, se desarrollarán sin público. En los estadios van a estar vacíos, porque en esos estadios hay varias gentes que se aglomeran. Solamente va a estar el cuerpo técnico y jugadores para evitar que el COVID se siga propagando. En el caso de las conferencias y eventos regresarán en algún momento a la normalidad. Se sigue buscando el contacto cara a cara, hacer un negocio. Más allá de la inclusión de nuevas tecnologías que les permitan a los asistentes escuchar una conferencia de sus casas. Y es por eso que con el uso de plataformas digitales es posible el contacto que se necesita. Incluso podemos mencionar en días próximos nuestra facultad va a tener una feria que, así como lo hemos mencionado antes, lo va a desarrollar con medios digitales. Y también vamos a hablar de eventos como Hackathon, que está dentro de esta feria, este congreso, perdón, que aglomera una gran cantidad de gente y se han valido de plataformas virtuales para que este tipo de eventos se puedan dar de una manera u otra. Podemos mencionar inclusive cómo es que algunos centros de entretenimiento como discotecas dejaron de desarrollar sus actividades normales para transformarse en bodegas, con el único fin de poder seguir generando ingresos y respetando el bien colectivo de la sociedad para evitar que sigan aumentando los casos de COVID-19. Sin embargo, no podemos olvidarnos de los otros grupos que realizan sus actividades de manera ilícita. Podemos ver ahora cómo en varias regiones del Perú se desarrollan este tipo de actividades de manera clandestina, donde muchas veces las fuerzas del orden tienen que intervenir para evitar que se sigan realizando este tipo de actividades. Luego de que sigan en funcionamiento a pesar del toque de queda. También mencionaremos acerca de lo sucedido recientemente en la discoteca en Tomás Restobar, en el distrito de Los Olivos. Esto ha generado varias opiniones divididas en el actuar de los órganos del poder, donde podemos ver cómo los promotores de eventos están incumpliendo las normas puestas por el gobierno.
Otra cosa para mencionar es que varios de estos recintos se dedican a varias actividades económicas. En este caso, en el caso de Tomás Restobar, podemos mencionar que esta se dedicaba a 3 actividades económicas: a la fabricación de prendas de vestir, venta minoritaria de productos textiles y otras actividades empresariales. Esta empresa empezó a funcionar bajo este último segmento que habría estado operando. Y ya para finalizar, unas cuantas conclusiones. Las multitudes físicas dejarán de ser sinónimo de éxito. Los eventos, las conferencias, los foros, todos ellos pasarán un largo proceso hasta que vuelvan a ganarse la confianza de las audiencias. También las fiestas, aniversarios y presentaciones como se entendían hasta la fecha. Los formatos digitales ganarán una cuota, exigidos por las circunstancias. Los espectáculos, conciertos, deportes en directo, museos, salas de exposiciones deberán multiplicar sus metros cuadrados por persona, no solo para cumplir las normativas que pudieran aprobarse, sino también para inspirar tranquilidad a los espectadores y permitir el distanciamiento social que exige la nueva situación. Hola, ¿qué tal? Soy Marco y vamos a hablar un poco acerca de la situación de la industria de los cines en el Perú en tiempos de COVID. Bien, el año 2020 había empezado con un buen augurio, ya que con tan solo 3 largometrajes, Sin mi amor, La Fojita, El 10 de la calle y Locos de Amor 3, prácticamente se había igualado la cantidad total de espectadores del año anterior. Lamentablemente, el nefasto COVID-19 detuvo en seco esta todavía endeble industria. El COVID-19 ha llevado a que gobiernos del mundo entero dispongan medidas de prevención para proteger la salud pública. Es por eso que rubros como el turismo y el entretenimiento, que no forman parte de las industrias indispensables debido a la situación que atraviesa el mundo, están sufriendo un fuerte impacto. ¿Cómo está afectando la pandemia del coronavirus en los cines de Perú? El representante de la Asociación Nacional de Salas de Cine, ANASACI, Carlos Saco Bertis, sostuvo que tienen previsto una caída sin antecedentes. El riesgo es que caigamos 70%, declaró. Y es que, si bien hasta hace unas pocas semanas el término de la cuarentena fue establecida, el retorno a las actividades regulares podría tardar un par de meses más, sobre todo para empresas cuyas actividades reúnen a su público dentro de un establecimiento, como sucede en el caso de los cines, conciertos y teatros. La emergencia nacional ya ha provocado pérdidas de aproximadamente 16 millones de soles semanales para exhibidores cinematográficos en Perú, lo que pone en riesgo miles de trabajos. Por esto, Saco Bertis solicitó el apoyo financiero del gobierno central. Lo que se está solicitando al gobierno es que se decrete una medida de apoyo financiero a estas empresas, similar a la que se ha otorgado en el programa Reactiva Perú bajo un decreto legislativo, explicó. Los clientes no van a regresar a disfrutar de los estrenos de películas hasta que se sientan seguros y el fenómeno de la transmisión del coronavirus sea controlado. Eso no va a pasar este año, seguramente será a partir del próximo. Por lo tanto, lo que las empresas quieren es tener este auxilio financiero para poder solventar sus gastos, detalló. Además, existen 104 salas de cine paralizadas en el país, que dan trabajo a 10.000 familias peruanas, directa e indirectamente, de los cuales en su gran mayoría son jóvenes universitarios. ¿Qué sucede exactamente con la industria? Esta situación se repite alrededor del globo, con soluciones similares propuestas para mantener la industria del cine a flote. Esta crisis está marcada por el confinamiento de la demanda y el cierre forzado de la oferta. En resumen, no hay mercado, señala Otto Regalado, profesor del MBA de ESAN. Los clientes están aislados en sus hogares, sin una fecha establecida de salida. Sin embargo, más que esperar un día determinado, que podría ser en 15 días o 3 semanas, dependiendo del número de contagiados, claro, se espera el momento en el que podamos salir nuevamente a la calle, con la seguridad de mantenernos sanos y seguros, explicó. Otto Regalado además aseguró que nuestro estilo de vida cambiará a causa de esta crisis. En adelante utilizaremos mascarillas permanentemente,
como lo hacen desde hace mucho tiempo los ciudadanos que habitan en las ciudades más contaminadas. Perdón. Demorará el día en que nos volvamos a dar la mano para salvarnos. Mantendremos mayor distancia entre nosotros, más aún en lugares públicos. El gel antibacterial será nuestro mejor aliado, afirmó. Por el lado de la oferta, además de la amenaza que ya representaban Netflix y Amazon Prime, los lugares públicos tendrán restricciones para abrir sus puertas, y el día que lo puedan hacer, la capacidad del aforo será progresiva, hasta que las cosas vuelvan a la normalidad. Esperemos que ello suceda a fines de 2020, estimó Regalado. Es posible que, al inicio de esta reapertura, se mantengan ciertas restricciones para preservar la salud pública, como el espacio entre un espectador y esto, al menos hasta que no exista riesgo de contagio. El problema se duplica para las salas de entretenimiento ubicadas en los centros comerciales, debido a que el aforo también será limitado, señaló. Sin embargo, se podría rescatar al incremento de compras online de tickets, así como las políticas de higiene y cuidado de los trabajadores y clientes. Así pues, el panorama para la industria del cine seguirá aclarando con el paso de las próximas semanas. Por el momento, todos debemos seguir las recomendaciones de higiene para la prevención del COVID-19. Muchas gracias.